Vamos a ubicarnos, por favor, en Mateo capítulo 25. Mateo 25, vamos a leer desde el versículo 14. Mateo 25, 14. Vamos a leer las Escrituras, oramos y comenzamos nuestro estudio de la mañana de hoy. Mateo 25, 14 dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será quitado, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti agradecidos por este momento que nos das de estar en tu casa. Eres bueno con nosotros, nos das esta gran bendición de estar en la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos a permanecer de esta forma, fieles, Señor, en sostener, en levantar, en dar a entender o proclamar, Señor, lo que es la verdad. La verdad es tu palabra, Señor. Ayúdanos entonces que podamos aprender de ti en esta mañana y que seas tú glorificado, seamos edificados y que nos sigas ayudando en nuestra vida diaria a honrarte, a llevar una vida sabia en nuestras labores, en nuestros oficios, nuestros trabajos, para tu gloria. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Teología del trabajo. ¿Por qué teología del trabajo? Bueno, recordemos que el Señor, cuando somos salvos, no solamente Él nos salva de nuestros pecados, de nuestra deuda con el Señor, sino que hay un texto en la Biblia que dice que somos salvos de nuestra vana manera de vivir. Es decir, que la salvación también
se evidencia en la forma en cómo vivo. Obviamente el trabajo es una forma de vivir, es la forma en cómo yo me puedo tener relación con otros prójimos y en este caso por medio del trabajo donde obtengo el sustento para la vida diaria. Comencé con Mateo capítulo 25, aunque es una parábola. Nos habla de algunos principios importantes acerca de lo que es el trabajo. Y básicamente lo que vamos a ver en la mañana de hoy es la ética en el trabajo. Ese va a ser nuestro tema en la mañana de hoy. ¿Por qué es importante la ética? Vamos a hablar de la ética. Cuando le preguntas a un trabajador por qué es importante la ética en el trabajo, probablemente te va a decir algo así, bueno, porque la ética es bueno para los negocios, por ejemplo. Alguien también podría afirmar, ¿por qué es importante la ética? ¿Por qué se hace tanto hincapié en hablar de ética en el trabajo? Bueno, para uno sentirse bien de que ha hecho las cosas bien. Otros, simplemente, ¿por qué tienes ética en el trabajo? ¿Por qué para ti es importante la ética en el trabajo? Bueno, porque si no tengo ética me despiden. Entonces me botan del trabajo, por eso es importante tener ética para mantener mi puesto de trabajo. Pero ¿cómo debe responder un cristiano? ¿Cómo debe responder alguien que ha sido redimido por la gracia de Dios? ¿Por qué es importante la ética? Bueno, la clase pasada nos debe ayudar a responder de forma certera, porque somos empleados del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro jefe, Él es nuestro Rey. Y como Él es el Señor de nuestra vida, nuestros trabajos deben responder o corresponder a su voluntad, debe corresponder a la complacencia de mi verdadero jefe, debe responder a los intereses de mi verdadero jefe. Por eso es que el cristiano no solamente es que tiene una ética de trabajo, sino que tiene una ética cristiana del trabajo. Esa es la ética cristiana del trabajo. Entonces no vamos a hablar simplemente de que algo es bueno o algo es malo, sino que vamos a hablar según Dios, según Cristo. Porque nuestro trabajo demuestra, hermanos, en primer lugar, lo que conocemos de Dios y lo que somos en el Señor. Eso es la ética del trabajo. ¿Qué es ética? Vamos a responder a la palabra ética. ¿Qué será ética? Bueno, la palabra ética proviene del griego éticos, que significa carácter. Entonces, cuando hablamos de cuál es la ética cristiana en el trabajo, básicamente estamos diciendo cuál es el carácter de un trabajador cristiano. ¿Ok? El carácter de un trabajador cristiano. Y se trata entonces del estudio, la ética se trata de estudiar la moral y el accionar del humano en su comportamiento en cualquier área. ¿Okay? Es una sentencia, por eso tenemos esta imagen que es la que yo quiero que recordemos. La ética tiene que ver con el juicio de valor. Esto está bien, esto está mal. La moral es la práctica de ello. ¿Okay? Esa sería la moral. Por eso la ética sería la parte del juicio de lo que es bien y lo que es mal, y la moral es la parte práctica de ese juicio. Entonces es una sentencia donde supone la elaboración de un juicio moral o una norma que señala cómo deberían actuar los integrantes de una sociedad. Eso es la ética. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuál es el carácter que debe tener la persona? En este caso estamos hablando el carácter de un cristiano en el lugar de trabajo. Tu trabajo es una de las principales maneras, hermano, en que tu vida demuestra quién es tu verdadero rey. Note la parábola de los talentos allí en Mateo 25.
En esta parábola tenemos a dos personas, bueno, tres, mejor dicho. Tenemos un rey y tenemos tres trabajadores de este rey. ¿Cómo deberían ellos comportarse en su lugar de trabajo según el rey? Bueno, hermanos, eso es lo que acabamos de ver. Primero, debe haber un conocimiento del carácter de Dios. Para tener una ética cristiana debemos tener un correcto conocimiento del carácter de Dios. ¿Qué pasó con estos siervos, los que hicieron lo correcto? Ellos agarraron y sabían realmente quién era su Señor y trabajaron en función de complacer a ese Señor, no para sí mismos, sino para tarde o temprano va a llegar, entonces yo quiero ser aprobado por mi jefe. Mientras que el otro tenía una mala comprensión de quién era el Señor. De hecho, fue bastante injusto en la forma en cómo se expresa. Yo sabía que tú eres un hombre duro, eres malvado, prácticamente le está diciendo, eres un hombre fuerte. Tú cegas donde no sembraste. Le está diciendo tú eres un injusto. O sea, no es lícito lo que tú haces, lo que está diciendo. Entonces, tiene una mala comprensión del verdadero carácter del Señor. Si fuera malo, el Señor trataría de forma déspota también a los otros dos que hicieron bien su trabajo, pero los elogió, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Así que muy malo no era. Pero por otro lado, este hombre también, si yo fuera malo, le dijo el rey, si yo fuera malo realmente, todavía hay oportunidades para hacer lo correcto, aunque yo fuera malo. Tenías que ir a los banqueros y hacer las negociaciones y cuando yo viniese, hubieses hecho algo con lo que te di. El punto es, pero Señor, esto es simplemente tuyo. Sí, es verdad. El talento era del Señor, pero el talento era para ser usado para los intereses de ese Señor. No para ser guardado, ni simplemente me das, te lo guardo y ya. No, es para producir, ese es el tema. Los trabajadores producen para su Señor. En pocas palabras, también el conocimiento de la voluntad de Dios. Estos hombres, los primeros dos, conocían no solamente el buen carácter de su rey, sino que también conocían qué es lo que esperaba ese rey de ellos. Por lo tanto, estas dos cosas deben impregnar nuestra mente a la hora de trabajar. Mientras tú, hermano, conoces más del Señor, mejor trabajador vas a ser. Mientras menos conozcas del carácter del Señor, mientras menos conozcas acerca de la voluntad del Señor Jesús en tu vida, tú como trabajador de la misma forma te vas a comportar, como si no conocieras al Señor y vas a errar en tu vida, no vas a hacer las cosas como para la gloria del Señor. Así que, hermanos, el cristiano trabaja, escuchen esto, trabaja en obediencia a Cristo. Su objetivo es que nuestras actitudes y acciones en el trabajo reflejen la bondad del Señor y lo que el Señor está haciendo en nosotros. Ese es el trabajo. Reflejar la bondad del Señor, que yo trabajo para Él, pero al mismo tiempo yo reflejo el carácter de Dios que Él está trabajando en mí hacia los demás. Entonces, todo debe rendir para la gloria del verdadero jefe, para el verdadero dueño. Hay por lo menos tres cosas en la ética cristiana basado precisamente en lo que es el conocimiento de Dios y el conocimiento de la voluntad de Dios, conocimiento del carácter, cómo es Él y qué espera de mí. En este sentido, la ética cristiana, esto es lo que llamamos entonces ética cristiana. Vamos a hablar del carácter del trabajador. Hay tres cosas en cuanto al carácter del trabajador cristiano. Tres cosas que resumen otras más. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver ahorita. Tres cosas de las cuales resumen las demás. Número uno, el trabajador cristiano se enfoca en andar en justicia. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, el trabajador cristiano se enfoca en la responsabilidad. ¿Ok? Responsabilidad. Justicia y responsabilidad. No se olvide lo que acabo de decir. ¿Por qué andamos en justicia? ¿Por qué andamos en responsabilidad? Porque conocemos el carácter y la voluntad del Señor. Y en tercer lugar, son bellos. Los trabajadores son bellos. No. Se enfocan en la belleza de su trabajo. Escuche esto. Así debe ser el carácter del cristiano en su lugar de trabajo. Debe enfocarse en hacer un trabajo estéticamente bello, porque conoce al Señor y porque conoce la voluntad del Señor. Vamos a hablar de estas tres cosas en este tiempo, pero por lo menos que se quede en su mente. Bueno, yo debo ser justo, responsable y bello. ¿Ok? Justo, responsable y bello. ¿A qué nos referimos con la palabra justicia? Bueno, si yo voy a andar en mi lugar de trabajo, yo debo andar en justicia, responsabilidad y belleza. Pero ¿cómo es el carácter globalmente, el carácter del cristiano? Bueno, vayan conmigo a 1 Timoteo 3, Tito 1. 1 Timoteo 3 y Tito 1. Aquí nos va a hablar de diferentes cualidades de carácter. ¿A quién se lo pide? En primer lugar, al que va a ser pastor o al que es pastor. Estas cualidades de carácter cualifican a una persona que está llamada para el ministerio pastoral. Pero esto no suprime de que estas son las cualidades de carácter que todo hombre y que toda hermana debería estar buscando en su vida, porque este es el carácter piadoso. Mire lo que dice 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel. 1 Timoteo 3, 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Si lo aplicamos al trabajador, ¿cómo debemos ser como trabajadores? Irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? Inmaculado. Santurrón. No. ¿Qué? ¿Cómo? Excelente. Nada que me puedan señalar de que he hecho algo mal. ¿Ok? Es alguien irreprensible que no, aunque me puedan señalar, esos señalamientos caen por su propio peso. No es verdad. Eres un ocioso. ¿Realmente soy ocioso? No, realmente no lo eres. Ok, entonces todavía sigo siendo irreprensible. Irreprensible. ¿Qué más dice? Marido de una sola mujer. Bueno, obviamente, si usted es casado, sea marido de una sola mujer y la casada sea... No, marido no. Mujer de un marido. ¿Qué más dice? Sobrio. ¿Qué es sobriedad? Sobriedad es equilibrado en sus emociones. Equilibrado. No hay nada que me altere o me tumbe, sino que me mantengo equilibrado. Hay luchas, por supuesto, estamos en un mundo caído, pero el trabajador cristiano, en este caso, se le pide a un pastor. Imagínense a un pastor que hoy se levanta con ganas de no predicar. Y después mañana, ahora sí me toca predicar, ahora sí quiero. Hoy me levanté con el pie izquierdo, mañana con el derecho. Es una persona inestable. Eso, bueno, esa cualidad de carácter también se va a aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Debemos ser sobrios, debemos buscar la sobriedad. Pero ¿qué más? Prudencia, saber hablar, en qué momento hablar y cómo hablar. Decoroso, ¿qué significa la palabra decoroso? Que el pastor debe andar con joyas y prendas, ¿verdad? Anillos de apóstol y todas esas cosas. ¿Qué es decoroso? Ordenado. Una persona planificada. Una persona ordenada. Esto lo podemos traspolar totalmente a nuestro lugar de trabajo, ¿cierto que sí? Porque ¿a quién le gusta contratar a un desordenado?
O cuando usted anda en desorden, ¿cómo puede rendir usted en el trabajo si anda todo, ¿verdad? Parece el Big Bang. Ese sí es el Big Bang. ¿Ah? Todo es un caos en esa oficina o en ese lugar de trabajo. Decoroso. Hospedador, que es una persona que es buen anfitrión, que trata bien. Estamos hablando de la gentileza. Apto para enseñar. Bueno, se le pide, por supuesto, al que es pastor que sepa enseñar las escrituras. Pero también usted puede enseñar en su lugar de trabajo las escrituras. No dado al vino, es decir, que no ande en vicios. No pendenciero, una persona peleona. El cristiano no debe ser conocido en su lugar de trabajo como un peleón, como alguien que siempre, bueno, es que yo no peleo con las manos, pero con las palabras, ¿verdad? Todos te quieren dar. No le quedan ganas. ¿Por qué? Porque es una persona belicosa, siempre crea un ambiente hostil en el lugar de trabajo. No debe ser así, no debe ser pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, es decir, hacer trampas, hacer cosas para tu propio beneficio. ¿Qué más? Sino amable, apacible. ¿Qué significa la palabra apacibilidad? ¿Que no hace nada? No, que es un pacífico, que busca la paz, apacible. No avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Obviamente se está hablando del pastor, pero mire el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito es un recién convertido, un recién plantado, neófito. Entonces, el pastor, quien va a ser pastor, debe ser alguien que ya es maduro en la fe, por eso se le llama anciano también. Pero en nuestro lugar de trabajo, bueno, yo apenas estoy comenzando en el Evangelio, gloria al Señor, pero tú debes ir creciendo en la gracia. Pero estas son cualidades de carácter que miren que está como todo regado, ¿cierto? Entonces los hemos ordenado en justicia, responsabilidad y belleza. Ahí están todas, aunque no lo crean. Pero ahí está todo. Vamos con, por ejemplo, justicia. Cuando hablamos de la palabra justicia, estamos hablando que todo lo que hagamos sea según el carácter de Dios. Según el carácter de Dios. Pregunto, ¿dónde se nos revela de forma negativa el carácter de Dios? ¿Dónde se nos revela de forma negativa el carácter de Dios? Negativa es cuando dice no. Hay algo en la Biblia que siempre dice no. ¿Cómo? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos revelan de forma negativa el carácter de Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando dice no matarás, entonces Dios, ¿cómo es Dios? Es un Dios justo, ¿ok? Es decir, conserva la vida. De forma positiva, el no matarás es sí a la vida, por ejemplo. Entonces, eso nos revela el carácter santo y justo de Dios, preservar la vida, por ejemplo. Entonces, en esta parte de la justicia, nosotros debemos también agarrar los 10 mandamientos y decimos, bueno, vamos a agarrar los 10 mandamientos para el trabajador cristiano. 10 mandamientos para el trabajador cristiano, porque eso es justo. Esa es la ley. Si usted anda conforme a la ley, usted anda en justicia. Yo siempre le digo a los hermanos cuando hablamos del Evangelio, que yo le digo, ¿qué es lo que te revela? Pues lo vamos a dar aquí unos pin aquí para que la gente agarre. Cuando yo le pregunte, en algún momento de su vida, yo le pregunte, ¿qué es el Evangelio? Lo primero que usted debe pensar no es solamente, bueno, que el Evangelio es la buena nueva, la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y qué es el pecado? Es todo lo que desagrada a Dios. ¿Y dónde sabe usted las cosas que desagradan a Dios? ¿Cómo lo sabe? Bueno, en las Escrituras, pero hay algo en las Escrituras que nos dice realmente que yo puedo decir, bueno, yo sé que esto está bien y que esto está mal. Bueno, la ley de Dios.
La ley, los 10 mandamientos, nos ayudan a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Es un asunto ético. Es un asunto ético, es un juicio moral. Entonces, los 10 mandamientos nos van a ayudar a tener una ética correcta, en este caso, en el nivel de nuestros trabajos. Entonces, vamos a comenzar con cada uno de los mandamientos, porque ellos nos van a revelar cuál es la voluntad de Dios y el carácter de Dios que Él quiere que nosotros imitemos. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Ay, Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amén. Amén. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, el trabajador cristiano, como anda en justicia, su trabajo no lo hace para sí, sino que lo hace para el Señor. Eso es justo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Las Escrituras nos hablan acerca de que todo lo que nosotros debemos hacer debe ser para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces el trabajador cristiano no hace su trabajo para ser reconocido, alabado, exaltado, tampoco lo hace solo y simplemente para cubrir sus necesidades, ni tampoco para su propio placer o satisfacción. No, la satisfacción del trabajador cristiano es que está trabajando para la gloria de Dios. Primer mandamiento, para que andes en justicia. Vamos con el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen de ninguna cosa creada, ¿verdad? Ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad sobre los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, y hace misericordia a millares. Dios es misericordioso. Pero hablamos acerca de, en el segundo mandamiento, para hablar en cuanto al carácter cristiano, nos habla de que debemos reflejar el carácter de Dios, la imagen de Dios. Dice, no te harás imagen distorsionada. Entonces debemos buscar dar una correcta imagen de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios, dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, todo lo que Pablo ha hecho o hizo, él reconoce que fue simplemente la gracia de Dios que lo impulsó a ello. No solamente él refleja la imagen de Dios en ser un buen trabajador, sino que también refleja la obra o el obrar de Dios, la santificación de Dios en él, en la forma en cómo trabaja. Entonces refleja el carácter y el obrar de Dios en sí. Tercer mandamiento, ¿cuál es? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tercer mandamiento. Da un buen testimonio de Dios ante los demás. Porque, como está escrito, Romanos 2:24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Que no sea blasfemado el nombre de Dios por la forma en cómo tú trabajas ante las personas. Qué decepcionante es cuando se supone que es un trabajador cristiano y que deja mal las cosas. Qué decepcionante es. Entonces, las personas, si es un hermano, hay que ayudarlo.
es malo, pero bueno, vamos a ayudar más bien al hermano. Pero el impío no va a pensar eso. ¿Verdad que no? Esos cristianos, entonces ahí caemos todos. Esos cristianos, y que Dios, no. Imagínense un cristiano tramposo. ¿Ah? El cristiano tramposo que me estafó, que me dio una oferta engañosa. Entonces, traemos oprobio al nombre de Dios. Por lo tanto, si yo quiero andar en justicia, debo hacerlo para el Señor, debo reflejar el carácter de Dios y asimismo, cuando yo soy un buen trabajador, yo estoy reflejando la obra de Dios que Dios está haciendo en mi vida como santificación. Pero también debo dar un buen testimonio de forma consciente ante los demás, con mi carácter, con la forma en cómo yo respondo, la forma en cómo yo actúo. Cuarto, ¿cuál es? Cuarto mandamiento. El trabajador cristiano guarda el día del Señor. El trabajador cristiano guarda el día del Señor. El Señor dice, 6 días, ¿qué dice? Eso es un mandato, hermano. 6 días trabajarás y el 7º reposarás. No, hermano, no, yo de verdad los domingos es mi día de reposo. Eso sí, me paro a las 11 de la mañana y... No, ya va. Guarda el día del Señor. Es de Él, no es tuyo. ¿Ok? No es mi día, no es para mis placeres, es para dedicarlo a Él. Ese es el día del Señor. Entonces el trabajador cristiano entiende que necesita su mente dedicada al Señor. Por eso, en lo que depende del trabajador cristiano, no trabaja ese día. Si depende de él, no trabaja ese día. Pero a veces tenemos que cumplir horario, ¿cierto? Porque estamos en un mundo caído. Y aunque yo deba cumplir un horario porque soy un empleado, aún en ese día yo le pido fuerza al Señor para no distraerme tanto en las cosas que debo hacer, sino tampoco que te vas a encerrar en un cubículo a leer la Biblia todo el día, orar todo el día. No, hay que trabajar. Pero que eso sea un día muy especial aparte del resto de la semana. Y si tienes la oportunidad, cuando tengas el día libre, busca otro trabajo. Un trabajo donde realmente puedas dedicar el domingo para el Señor de forma libre. El cristiano anhela descansar en el día del Señor para adorar al Señor. Decir, no, pastor, es que yo tengo, los domingos es un día de trabajo, no tengo más. Y hermano, ¿no has considerado buscar otro trabajo que te pueda ayudar a guardar el día? No, es que ahí me va muy bien. Hay otra cosa, ¿ves? Entonces, no sopesa, ¿verdad? ¿Qué sería? No te estoy diciendo que dejes un trabajo y ya. No, pero esa intención del trabajador cristiano, de verdad, de tener un día para el Señor, lo procura. Lo procura. Porque nace de Él. Porque Él quiere honrar a su Señor. Quinto, vamos apenas en la mitad de los 10 mandamientos. Quinto, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces el trabajador cristiano le da plata a su mamá y a su papá. ¿Ok? No. Bueno, sí, debería. Sí, también, por supuesto. Honra a los padres con los bienes que tiene, ¿verdad? Para cuidar a sus padres, ¿verdad? Que ya no pueden trabajar, por ejemplo. Pero en este caso, vamos a ubicarnos en la parte de la honra a las autoridades. El cristiano honra a las autoridades. Si él es autoridad, entonces él trata de ser una autoridad bondadosa, misericordiosa y amable. Justa, bondadosa, misericordiosa y amable. Trata de ser esa autoridad con sus empleados. Tanto se puede entender eso como vos era reconocido, alabado y bendecido por sus empleados. ¿Se recuerdan de Booz? ¿Sí? Entonces, este es un hombre, un trabajador, un dueño de una hacienda y los hombres lo bendecían. Estaban contentos con ese jefe. Entonces, tú puedes hacer una encuesta, no se preocupe, no pongas su nombre, le puedes decir a sus empleados. No pongas tu nombre, pero califícame.
¿Cómo saldrías tú, hermano? ¿Cómo saldrías tú como jefe de ellos? Califícame del 1 al 10, ¿cómo soy yo en el trato? ¿Cómo soy yo en el pago? ¿Cómo soy yo en resolución de conflictos? Eso te va a ayudar a entender si los trabajadores están contentos o si realmente ha dado un mal ejemplo. Pero por otro lado, también el que tiene autoridad, reconoce la autoridad, como dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces esta persona no solamente obedece al jefe, sino que honra a la autoridad. No, usted me pidió exactamente esta forma, no me pida más. Da una milla más, trata de hacerlo lo mejor posible. Recuerda que no es para el jefe, no es para la jefe, es para el Señor, para el verdadero jefe. ¿Ok? Y si eres autoridad, sea una autoridad buena, como el Señor. Una autoridad buena. Esto es la mitad, hermanos. Que el Señor nos ayude a ver cómo estamos andando en justicia en nuestro lugar de trabajo. Vamos con el sexto. ¿Qué dice el sexto mandamiento? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 deditos nos acuerdan del sexto mandamiento y usted hace así. Entonces lo ayuda. No matar. Ya me acordé cuál es el sexto mandamiento. ¿Verdad? 3 deditos. No matarás. No matarás. ¿Cómo dijo el Señor que debía ser nuestra vida en cuanto a este mandamiento? No deberíamos ni siquiera procurar el mal del otro, ¿sí? La maldad hacia los demás. Es el maltrato. Debemos tener respeto en nuestras relaciones con nuestros compañeros. ¿Recuerdan del carácter del pastor que vimos ahorita, que se puede agarrar principios para el trabajo? ¿Cómo es una persona, cómo es un pastor? No debe ser belicoso, beligerante, pendenciero. Ahí está. Debemos tener respeto en nuestras relaciones de trabajo. No matarás. Filipenses 4:5. Vaya Filipenses 4:5, por favor. Tengo un rema aquí. Filipenses 4:5. Miren lo que dice. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando usted lee Filipenses capítulo 4, al principio usted se va a dar cuenta que Pablo lo que está haciendo es tratar de animar a una persona a que sea un mediador con una pelea que había en esa iglesia. Estaba una señora llamada Evodia y la otra se llamaba Síntique, y estaban peleando. Y Pablo le dice a esta persona que va a ser mediadora, por favor, reconcilia, ayúdalas. ¿Y cuál es el mandato del apóstol Pablo? De forma inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo se resuelven eso? Con gentileza, con cortesía. Vuestra gentileza. Sí, hay que orar, por supuesto hay que orar. Pero, hermanos, mientras usted le siga añadiendo leña al fuego, ese fuego no se va a apagar. ¿Cuántas personas se necesitan para una pelea? Dos. Es decir, ¿usted está peleando? No, yo no. Pero usted le siguió la cosa. Entonces, seamos pacificadores. Pero dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dice, el Señor está cerca. Ahí no se está haciendo referencia simplemente a la segunda venida del Señor. Se está haciendo referencia a que Dios está ahí contigo. El Señor está cerca, no está lejos de esa situación. Reconoce que Dios está allí. ¿Estaría Dios aprobando la forma en cómo tú le hablas a esta persona? ¿Cómo tú la miras? ¿Cómo tú le respondes? Respeto en las relaciones. No matarás. No odies a los compañeros de trabajo. No odies al jefe. Ama al enemigo. Ama al enemigo. 7. Muy bien. No cometerás
adulterio. No cometerás adulterio. Eso es algo ilícito en el matrimonio. En el trabajo, no hagas cosas ilícitas en el trabajo. Por más que te pidan y te manden. ¿Cuál es el objetivo del trabajador cristiano? Ser fiel. Ese es mi éxito. El éxito en el trabajo no es tener muchos dividendos, mucho dinero. No, el éxito en el trabajo es que en el lugar donde yo estoy siendo fiel a mi jefe, a mi verdadero jefe. Por lo tanto, debo andar haciendo las cosas de forma lícita, como de día, no en la oscuridad. Filipenses capítulo 4 dice, por lo demás, hermanos, más adelante de Filipenses 4:5, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y mire lo que dice luego Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Mire que Pablo está diciendo lo que aprendiste, viste, recibiste, todo lo oísteis, ¿verdad? Pero tiene que ver con lo anterior, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro. Lo vieron en Pablo, en cómo se conducía el apóstol Pablo. Entonces no se involucra en cosas turbias, cosas raras. Es una persona transparente, es honesto en sus acciones, actúa de limpia conciencia. 8º mandamiento. ¿Cómo? No hurtarás. Entonces, ¿cómo debemos entenderlo? Debemos ser eficientes en nuestro tiempo. No debemos robar tiempo. ¿Sabes qué cosa más incómoda? Que tú hayas contratado a una persona y cuando tú pases, la persona está ahí sin ser la hora de la siesta, sin ser la hora de descanso. El trabajador cristiano trabaja cuando es la hora de trabajar y descansa cuando es la hora de descansar. Si es la hora de descansar, el trabajador cristiano descansa. ¿Por qué? Porque está usando bien el tiempo. ¿Te dieron una hora de descanso? Descanse, ya. ¿Te dieron tu trabajo hasta las 6 de la tarde? Cierre Santa María, descanse, porque eso es bien para ti. Pero eso se debe, hermanos, básicamente porque es una persona ordenada. ¿Qué es lo que pasa con el desordenado? El tiempo lo avasalla. El tiempo lo revuelca, así como las olas del mar. ¿Usted lo ha revolcado una ola del mar? Usted trata de salir y no puede. Porque todo es una cosa rara. Bueno, debemos tener orden en nuestro trabajo, orden en nuestro tiempo, para que el tiempo no sea nuestro dueño, sino que nosotros podamos enseñorearnos del tiempo. Sí, no siempre tendremos toda la planificación, mire, como robots. No, tampoco así. Debemos ser flexibles también, entender que hay cosas, pero en lo que corresponde a nosotros debemos buscar la eficiencia en el trabajo. Y para hacer algo eficiente necesitamos tiempo, necesitamos redimir el tiempo, necesitamos hacer las cosas de forma planificada. Dios planificó la creación en 6 días. No, es que yo quiero salir de este trabajo ya y que me quede, ¿verdad? Porque tengo 6 horas, 8 horas de trabajo y tengo esto que hacer. Bueno, lo voy a hacer en 2 horas. Y me quedan, ¿verdad? Para jugar ping pong en el trabajo. Pum, pum. Te han contratado para trabajar. Que ya cumpliste ese trabajo, busca hacer otra cosa. Del trabajo. Sé eficiente. No seas del hombre del futuro. Mañana lo hago. ¿Ok? Porque mañana se puede ir la luz y lo que tenías que hacer hoy, no lo vas a poder hacer mañana. Piensa en eso. No pensamos en la luz, ¿verdad? Eso pasa, hermano, eso pasa. Por eso es que aproveche cuando hay luz. Lave, haga todo cuando hay luz. Bien. Entonces es un esfuerzo de redimir el tiempo, de procurar que tu obra sea completada,
que su obra sea completa. Noveno mandamiento. ¿Cuál es el noveno mandamiento? Exactamente. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Ok? Bueno, esto creo que es un poquito más entendible, ¿no? No debemos andar en ¿qué? En mentiras, en engaños en el trabajo, ¿verdad? No debemos andar como personas que simplemente tenemos esta producción a costa de estafar a las personas o de hacer ofertas engañosas simplemente porque deseo tener la ganancia. No, noveno mandamiento, Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad cada uno de vosotros con su prójimo, verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, el trabajador cristiano no engaña a su prójimo, ni trata de, bueno, no me interesa si él gana o pierde, lo que me interesa es mi ganancia. No anda con ese tipo de cosas, de ofertas engañosas, por ejemplo. Lo digo mucho, lo digo porque a veces cuando vamos, usted o cuando tenemos nuestro trabajo depende de las ventas, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, que estábamos vendiendo unas planchas de última generación. Ok, no, eso dicho no servía en nada. Pero había que venderla. Y entonces, bueno, tú sabes, nos hacen la charla pero nunca la habíamos probado. Realmente no la habíamos probado. Bueno, cosas de muchachos, ¿no? Y entonces, cuando le llegamos a ofrecer a una persona, pero no, pase adelante, no, con mucho gusto, claro que sí, mira, es esto, ¿verdad? Esto viene de Marte y la cosa. Y entonces, vamos a probarla. Y nosotros, está mi compañero, un primo, estábamos de pequeño. Bueno, sí, yo era un hermano de la iglesia. Y entonces, bueno, hermano, bueno, esto me imagino que es así, que ahí la iglesia no calentaba nunca. No calentó, claro, porque tenía una posición donde no calentaba, pero no, eso plancha al frío, hermano, eso plancha al frío. En vez de ser honestos, ¿verdad? No, hermano, no sé qué pasa, de verdad, no, déjenos revisar, qué pena, o sea, vale, ¿verdad? Pero no, eso es así, plancha al frío, una tecnología. No andemos en engaños, en mentiras, simplemente para vender y ya. No, si hay algo que está malo, está mal. Ya, no engañes, no estafes a las personas. Las etapas pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Por último, el 10º mandamiento, ¿cuál es? Perdón, no puse el 9º aquí. Aquí está. Hablar a verdad en su hablar. Y por último, contentamiento en su corazón. Sea vuestras costumbres. Hebreos 13:5, lo puede poner allí en su lugar de trabajo si quiere. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Tu provisión viene del Señor. Sea un buen trabajador, pero tu provisión viene del Señor. Entonces hemos hablado en cuanto a justicia, ¿sí? Tiene que ver con el carácter de Dios. El carácter cristiano tiene que ver con el carácter de Dios. Pero en segundo lugar, responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Es responder a lo que se me pide. Responder a lo que se me pide. Por eso debo ser solícito en el trabajo. Debo ser diligente en el trabajo. No debo ser como dice allí. Mira la hormiga o perezoso, hace las cosas como debe ser en el tiempo. Mire qué tan importante es redimir el tiempo según el llamado de Dios. La justicia es según el carácter de Dios y la responsabilidad es según el llamado de Dios. ¿Qué es lo que Dios, la voluntad? ¿Qué Dios te está pidiendo a ti? Que tú seas responsable. Mire lo que pasó con un señor chiquitico que se llamaba Zaqueo. Puesto en pie, dijo el Señor, Lucas 19:8, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Es una persona que había estafado, había engañado, había robado a otras personas, pero cuando se convirtió, resarció, se dice así, resarció el daño, revirtió el daño, ¿ok? Y eso estaba reflejando una vida nueva en él. Usted hizo un mal trabajo, ¿verdad? Usted estaba pintando y chispeó todo eso. Bueno, entonces vamos a limpiar eso, ¿verdad? Haga un buen trabajo completo, ¿verdad? No, perdón, yo hice esto mal, entonces yo voy a resarcir el daño. Así es el trabajador, responde, porque a veces nos equivocamos, o muchas veces nos equivocamos. Entonces debemos ser responsables en corregir nuestras equivocaciones, ser humildes. Sí, voy a hacerlo. Y por último, la belleza. Eso es todo lo que estaban esperando, ¿verdad? Entonces las mujeres se van, las hermanitas se van bien perifolladas, como dicen, ¿sí? Bien maquilladas, porque voy a representar a una hija de Dios, y entonces ando en belleza. ¿Qué significa la belleza según la palabra de Dios? Vana es la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pero la belleza tiene que ver con lo bueno, hacer algo funcionalmente bueno. Esa es la belleza. Cuando usted ve algo, puede ser muy bonito, pero no funciona, usted le pierde valor a eso, totalmente. Puede ser muy bonito estéticamente, pero lo que importa más es su funcionabilidad. Por lo tanto, cuando se habla de belleza, tiene que ver con la funcionabilidad completa. Una funcionabilidad completa. Por ejemplo, yo soy mecánico. Entonces, bueno, yo vi que por allá estaba un cablecito, pero bueno, el hombre no me dijo de ese cablecito. Bueno, será. Exactamente lo que me corresponde, exactamente allí. Y el carro sigue echando broma. Hermano, porque ¿qué pasó? No, yo me imaginé que eso debe ser así, pero... Conchale, hermano, pero tú eres el que sabe de mecánica, por favor, por eso me explico. Ayúdame con eso, porque hay personas que no saben, por eso te contratan, porque tú se supone que sabes y tú estás dando ese servicio, haz un servicio completo a la persona. Eso es la belleza, el Señor hizo las cosas en 7 días, en 6 días. ¿Cómo las hizo? Buenas, en gran manera, buena en gran manera. Pero para eso, para hacer las cosas correctas, bien, bonitas, que queden bien para el día de la inauguración, hay que trabajar duro y con planificación. La belleza es según el obrar de Dios, según el carácter, según el llamado. ¿Y cómo Dios hace las cosas? ¿A medias? No. El que comenzó en vosotros la buena obra, ahí no dice la terminará. Ahí está la iglesia choreta, pero bueno, en el final de los tiempos. ¿Cómo será la iglesia? Al final de los días, ¿cómo será? Bella. Porque Cristo se ha dedicado en todos esos años a cuidar a su iglesia, a proveer de su iglesia, cuidar a su iglesia, mantener a su iglesia, y la está haciendo para presentársela a sí mismo, una iglesia que no tenga mancha ni arruga, dice la palabra de Dios. Entonces, el trabajo de Cristo con su iglesia no es solamente un trabajo por hacer el trabajo, porque eso es lo que yo le digo, la pizca de amor, de hacer el trabajo con dedicación, porque se está proyectando, este es el producto terminado. Entonces, cuando usted lo contratan para un producto, para hacer algo, entonces su producto final, su producto terminado debe ser bonito, debe ser bello, bien delicado, bien trabajado. Hermanos, así deben conocernos en el lugar de trabajo, porque es según el obrar de Dios. Dios no trabaja simplemente a medias, y lo que Dios completa, lo completa bonito, bien bonito. Terminamos. Conclusión. Ya va. Conclusión. Número 1. Nuestra ética se basa en lo que somos en Cristo. Si soy de Cristo, me debo a Cristo.
En segundo lugar, nuestra ética se cultiva con lo que sabemos de Cristo, se magnifica con lo que podemos saber del Señor Jesús. Y en tercer lugar, nuestra ética tiene repercusiones en esta vida y en la venidera. Sí. Nuestro trabajo tiene repercusiones ahora y en la vida venidera. Segunda de Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a rendir, vamos a estar en el juicio delante del Señor, para rendir cuentas de lo que usted ha hecho, si lo hizo bien o lo hizo mal. El trabajo también está en eso. ¿Cómo hiciste tu trabajo? ¿Cómo fuiste como trabajador? El Señor te dirá, buen siervo fiel. O te dirá, malvado. Malvado, no me conociste, no quisiste tener conocimiento de mí, de mi voluntad. Trabajaste solamente para ti y para tus intereses. Que el Señor nos guarde, hermanos. Nuestra ética tiene repercusiones en esta vida y en la venidera. Oremos.